Buenos días. Tenemos el gusto aquí de tener a un profesor que viene de Italia, Andrea Pezzé. Muchísimas gracias por Buenos días. venir Muchas gracias. al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Eh, Él viene de Nápoles, de la Università di Napoli Orientale, y, y bueno, viene por el proyecto Erasmus, de manera que, lo digo por si alguien se anima, bueno, ya estáis en cuarto, pero por si acaso, vamos a partir de ahora tener más relaciones, ¿no? Claro, por Entre la supuesto. Universidad de Nápoles y la Universidad de Alicante, que ya los hay, pero es cuestión también de fomentarlos, ¿no? Claro. Y decía que es un gusto que esté el profesor Andrea Pezzé aquí, porque él es profesor e investigador en literatura latinoamericana y ha trabajado fundamentalmente el género policial, la ciencia ficción y el horror en la literatura latinoamericana de los siglos XIX, XX y también llega hasta el XXI, como vamos a comprobar hoy mismo, porque ha hecho una selección de dos textos que va a combinar con su explicación, dos textos que escrito por mujeres de la narrativa latinoamericana última. Y el título de su conferencia es Géneros masivos y gubernamentabilidad en América Latina, que es algo que él viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, y de alguna manera se encierra aquí en este libro que publicó en el año 2004, Miedo y Gobierno en las ficciones masivas de entre siglos, y también tiene un libro interesantísimo de visiones del cuerpo. Es un tema que él trabaja, como veremos después a lo largo de su explicación, de su conferencia, que hizo también con unos colegas, que se titula Visiones del cuerpo en las literaturas hispanoamericanas. De manera que vamos a poner aquí en el expositor. Como decía Andrea, es un placer que estés aquí y cuando quieras, aquí los alumnos de cuarto te van a escuchar, como siempre, atentamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días a todas y todos. Y otra vez mis agradecimientos a su profesora por, digamos, la acogida y la posibilidad de estar aquí con ustedes hoy. Voy acortando el tiempo. Muchas gracias a Beatriz. Así, faltó Soy- el agradecimiento a la directora Claro, por de ASIMA, supuesto, del Beatriz director del Aracil. centro. Y la idea es proponerle una posible lectura de los géneros masivos. Cuando hablo de géneros masivos, digo literatura policial, serie negra, ciencia ficción y fantástico, pero más en la vertiente de terror, del horror. Leídos desde una perspectiva, en cierto sentido, filosófica, pero que luego se traduce en una lectura paranoica de estos textos. O sea que digamos, la herramienta narrativa es de la sospecha y de la paranoia constante, de que algo pueda acontecer, y leerlo desde esa tipología de lectura. Entonces, vamos a ver, antes que nada, una pequeña introducción teórica sobre gubernamentalidad y biopolítica, de que hablamos cuando hablamos de gubernamentalidad y de biopolítica, y en un segundo momento como las, digamos, racionalidades del gobierno y del gobierno biopolítico se pueden traducir en una modalidad de lectura de los géneros masivos, ¿no? A través de un concepto que planteó un investigador argentino, un profesor, un escritor argentino que murió desafortunadamente en 2016, si no me equivoco, Ricardo Piglia, y cómo este concepto de ficción paranoica puede extenderse también a otros géneros, como el terror y la ciencia ficción. Vamos a fijarnos particularmente en el policial por razones filológicas, vaya, de dónde surge este concepto, y después en la literatura de terror, porque los dos cuentos que vamos a trabajar, no sé si los han leído, ¿sí? ¿Les gustaron? ¿Sí? Ok, uno de Mariana Enríquez y otro de María Fernanda Ampuero pueden leerse desde esa perspectiva. Si tenemos tiempo, le vamos a echar un vistazo a la literatura de entre siglos XIX y XX, porque, digamos, planteo que la literatura masiva, no solo en América Latina, pero en América Latina es bien evidente, se surge como una literatura paranoica de una élite que plantea una paranoia social desde múltiples perspectivas, ya desde los principios de, digamos, de escritura de estos géneros,
Y si tenemos tiempo voy a, digamos, presentarles dos ejemplos, de uno argentino y otro de Costa Rica, y después vamos a trabajar en los cuentos juntos. Por supuesto, siempre se dice, pero si tienen preguntas a lo largo de la, digamos, de la clase, ¿sí? Por favor, digamos, háganlas y particularmente podemos pensarlas al final de cada uno de estos bloques temáticos, ¿no? El primero, el segundo sobre ficción paranoica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biopolítica? Quiero remontar a un discurso que hizo un intelectual venezolano, entonces rector de la Universidad de Chile, en su discurso, ¿no? Cuando asumió ese cargo, que era Andrés Bello, muy conocido, ¿no? Un poeta, escritor, intelectual y político. Y en este discurso él, digamos, ¿cómo decir?, plantea el desarrollo de cada una de las ciencias en el marco de la Universidad de Chile. Y cuando llega la hora de explicar su idea de la medicina, dice, la medicina investigará, siguiendo el mismo plan, las modificaciones peculiares que dan al hombre, esta es la escritura de Andrés Bello, chileno, su clima, sus costumbres, sus alimentos. Dictará las reglas de la higiene privada y pública. Se desvelará por arrancar a las epidemias el secreto de su germinación y de su actividad devastadora. Lo que más me interesa es el concepto de que la higiene, que no es solo lavarse los dientes o las manos, sino todo el conjunto de acciones que, digamos, ponemos en práctica en nuestro vivir, ¿no? Vuelve, o sea, llega a ser interés de una ciencia, la medicina, y luego de una política científica, que, ¿no?, en los años 20 empezará a llamarse biopolítica. ¿Ok? Entonces, el tema es el interés de una ciencia que se vuelve también principio político sobre el cuerpo, no como cuerpo en el sentido de cuerpo, digamos, teológico, ¿no? Cuerpo, ¿cómo puedo decir?, regido por una lógica religiosa, sino por una lógica científica y como un aparato, un sistema de acciones, ¿no? Y de causas y consecuencias. La visión de la biopolítica como metáfora se da por primera vez a mediados de los años 20 del siglo XX por un politólogo sueco que se llama Rudolf Kjellén, no lo voy a pronunciar, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos es así. Pero como pueden ver, entre esta idea de Andrés Bello y la metáfora de Rudolf Kjellén transcurren unos 80 años y sin embargo este concepto, esta visión del cuerpo social como cuerpo que se lee desde una racionalidad médica va, ¿no?, desarrollándose y tomando forma en las sociedades europeas, norteamericanas y latinoamericanas también. Es una metáfora bastante desarrollada. Entonces, es la red de significantes que teje una conceptualización tan compleja, logra destituir la concepción de intervención providencial del cuidado de las almas y mitiga la teoría galénica de los humores. O sea que el cuerpo ya no es, ¿no?, territorio de la religión, sino de la política. Este sería como una idea para explicar el surgimiento de un concepto, del concepto de biopolítica. Y el teórico que más estudió en la segunda mitad del siglo XX la biopolítica es Michel Foucault, ¿sí? Leo aquí una cita después de la publicación en 1978 de Seguridad, Territorio, Población, las formas del saber y los procesos de subjetivación ya no son vistos como meros epifenómenos del poder, sino como posibles espacios de libertad y resistencia a la dominación. Este es un sociólogo colombiano, Santiago Castro Gómez, ¿no?, del que saco la cita. Entonces, la relación opositiva entre acción y poder lleva en Foucault al concepto de gubernamentalidad. Simultaneidad evidente, ya que, otra vez Castro Gómez dice, Foucault no verá las relaciones de poder como marcadas únicamente por la dominación, sino también como un juego de acciones sobre acciones. Fin de la cita. Se genera así una dialéctica o también una pugna entre relaciones de poder y estados de dominación, donde las primeras son reversibles, mientras que en los estados de dominación no impera el juego de libertades, sino el ejercicio de la violencia. ¿Qué quiere decir?
que el concepto de biopolítica es básicamente el del cuidado del cuerpo, ¿no? Son muchísimas las publicaciones en las que Foucault desarrolla este concepto. Una, por ejemplo, es Sorvegliare y punir, en castellano es vigilar y castigar, ¿ok? Donde dice, básicamente, cuando el Estado toma, digamos, el poder sobre el cuerpo, que eso se da en la prisión, por ejemplo, ahí también se da un cuidado sobre el cuerpo y no la política del castigo como era anteriormente. Es decir, que las sociedades modernas se definen por este concepto de cuidado sobre el cuerpo. Al ladrón lo ponen en la cárcel y el Estado tendría que ser garante de su bienestar físico y mental. En cambio, anteriormente el ladrón se ponía en la cárcel y ahí podía morirse o se iba a castigar. ¿Ok? ¿No? Esta es una diferencia conceptual muy importante en Foucault, del cuidado sobre el cuerpo, pero dice también este cuidado sobre el cuerpo es una forma de reglamentación del cuerpo, una reglamentación que, digamos, los cuerpos luego buscan eludir en cierto sentido. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo trivial, ¿no? Fumar. ¿Eh? Eh, Paulatinamente, cuando yo era joven, se podía fumar en los cines, se podía fumar en los aviones, que parece una locura, ¿no? ¿Verdad? Y paulatinamente el Estado, los estados fueron armando leyes que buscaran, como decir, reducir, ¿no? Las libertades de fumar, que es una tontería, lo sé, pero es para que lo entendamos. Y empezó a prohibir, ¿no?, la práctica del fumo. Y entonces, digamos, ¿cuál es la retórica que rige estas prohibiciones? El cuidado de la salud. Entonces, visto desde esta perspectiva, podríamos pensarlo desde múltiples, la sexualidad, ¿no? El bienestar, la salud, etcétera, etcétera. Vamos a fijarnos en digamos, en un concepto mucho más trivial, ¿no? ¿Cuál es la idea de que, como decir, en este caso es un vicio, un placer, ¿no? Individual, subjetivo, ¿sí? Se relaciona con un ejercicio del poder, la posibilidad de hacerlo o de no hacerlo. No sé si me explico. Sí, ok. Y entonces, según Foucault, el principio de la gubernamentalidad es justamente esto, ¿no? Tener, digamos, unas acciones de los particulares, de los sujetos y, digamos, una reacción por parte del Estado o por parte del poder que gestiona los espacios de expresión, de libertad, etc. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Pero ese ser viviente, dicen Georgi y Rodríguez en un ensayo sobre biopolítica, vuelto objeto de tecnología de normalización e individuación, es también el umbral que amenaza y resiste esos mismos dispositivos de sujeción. Si el individuo coincide con su cuerpo, si el biopoder superpone los mecanismos de control con la inmanencia de lo vivo, ese mismo cuerpo y ese mismo ser viviente se pueden tornar línea de desfiguración, de anomalía y de resistencia contra las producciones normativas de subjetividad y comunidad. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? Que, digamos, el biopoder, que sería el poder de, sigamos con la misma, digamos, con el mismo concepto, el biopoder sería la imposición de no fumar en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades en las que no se puede fumar. Tiene que ver con las acciones de cada sujeto, de cada particular, ¿ok? De cada individuo. Entonces, ese individuo es, digamos, como la frontera de acción de ese poder, ¿no? Entonces, la gubernamentalidad y la biopolítica nos sirven para leer cómo, digamos, actúan, ¿no?, unos sistemas sobre unos cuerpos y cómo estos cuerpos se representan en la ficción. Estos cuerpos en relación con un poder, que es un poder que se ejerce sobre cada uno de los individuos, singularmente y luego como
colectividad, como sociedad. Entonces existe como un juego, dice Jorge Rodríguez, un juego de fuerzas entre subjetividad y poder, donde el sujeto busca, ¿no?, transfigurar o eludir las dinámicas del poder. Es muy importante porque vamos a ver cuentos en los que se presentan cuerpos, ¿no? Y también se presentan elementos de acción sobre estos cuerpos, muy a menudo de acción violenta, ¿ok? No vamos a hablar de un concepto más restringido que tiene que ver con, particularmente con las condiciones postcoloniales de América Latina, de África, de Asia, que se llama necropoder. O sea, no, es un concepto que plantea un sociólogo de Camerún que se llama Achille Mbembe, donde, digamos, él trabaja esa desaforada violencia que se da en contextos postcoloniales, donde el poder, ese poder de aniquilación del Estado, se vuelve mucho más, vaya, evidente, ¿no?, contundente, ¿sí? Ok, nosotros no vamos a trabajar este concepto, aunque, digamos, un día en el futuro podríamos volver sobre esto, sino vamos a trabajar algunos conceptos clave que nos sirven para introducir un elemento. ¿Cuáles son estos conceptos? Son el concepto de estado de excepción, de homo sacer, de poder soberano, de bios y zoe, del filósofo italiano Giorgio Agamben, el concepto de immunitas de otro filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, y el concepto de fármacos, que es un concepto, digamos, que yo tomo aquí de un libro de Hermann Herlinghaus, ¿no?, que trabajó primero, un crítico literario, entre que es Northrop Frye. ¿Ok? ¿Por qué nos sirven estos conceptos? Porque cuando Foucault plantea esta, digamos, racionalidad de la biopolítica, donde dice existe un cuidado sobre el cuerpo, pero al mismo tiempo existe un poder sobre el cuerpo, y este poder sobre el cuerpo puede, digamos, definirse a través de una expresión que Foucault usa a menudo, emplea a menudo, que es dejar vivir, hacer morir, ¿no? Entonces, lo que Foucault no logra explicar es cuál es, digamos, la racionalidad, ¿no? Estoy diciendo a menudo racionalidad, pero son racionalidades, entre dejar vivir y hacer morir, ¿ok? O sea, cuando el dejar vivir del Estado y por qué se convierte en un poder de muerte, ¿ok? Entonces, estos conceptos no los desarrolla Michel Foucault y vuelven sobre estos conceptos los filósofos que les acabo de mencionar, ¿no? A través de unos conceptos. Giorgio Agamben en 1994 plantea el concepto de homo sacer, que es un sujeto sagrado de la cultura clásica romana, pero también griega, que puede sacrificarse, ¿sí? Puede sacrificarse en actos públicos, pero digamos que su cuerpo es como pertenece al poder institucional. No es un cuerpo que tiene un poder suyo propio, una libertad suya propia, sino que le pertenece al poder. ¿Ok? Para plantear este, digamos, concepto de homo sacer, Giorgio Agamben explica la existencia desde los griegos de dos tipologías de vida. Una es la bios, que sería la vida dotada que tiene derechos públicos, ¿no? Y la otra sería la pura vida, la zoe. Es una vida falta de derechos, falta de garantías sociales. ¿Ok? Existían estos dos conceptos en los griegos y Giorgio Agamben los plantea para nuestras sociedades contemporáneas. Dice, siguen existiendo estas dos tipologías de vida. A ver, les hago una pregunta. ¿Lograrían individuar una tipología de vida zoe en nuestra sociedad contemporánea? O sea, totalmente falta de derechos. Sí, los migrantes, los indocumentados. La vida de un migrante indocumentado, particularmente cuando cruza el mar Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? O cuando llega a nuestras ciudades, es una vida legalmente sin derechos. ¿Sí?
En Italia existe el crimen de clandestinidad, ¿no? Lo cual son leyes que se van desarrollando desde el comienzo del siglo XXI que establecen la, digamos, exclusión del migrante del conjunto social y entonces también de todos los derechos que se van armando. ¿Y cuál es, en su opinión, el lugar donde esta falta de derechos, esta privación del derecho se da con más evidencia? Sí, también. No, digo un lugar, como decir, un lugar definido históricamente, en un momento de la historia europea. El campo de concentración, ¿no? También podríamos pensarlo en el caso de los centros de detenciones clandestinas, de detención clandestina en Argentina, en Uruguay, en Chile, etcétera, ¿no? O sea que ven como esta lógica de Giorgio Agamben puede reproducirse en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? En estados que nosotros consideramos, o en regímenes que nosotros consideramos totalmente volcado a la protección de la vida. ¿Okay? Entonces, este momento, el campo de concentración, el mar Mediterráneo, etcétera, etcétera, a Giorgio Agamben los define estados de excepción, ¿sí? Pero me gustaría que pensáramos en el poder, yo lo estoy planteando así, por lo tanto me doy cuenta de que fue, digamos, mi input, ¿no? Pero que pensáramos el estado de excepción y el poder no tan solo en, digamos, en el Estado como institución, sino también en microfísicas del poder, en micropoderes, ¿sí? Uno de estos micropoderes es, por supuesto, el patriarcado, ¿no? Como concepto. Es decir, que el cuerpo de la mujer en el patriarcado es al mismo tiempo bios y zoe. ¿Qué pasa? Que, digamos, mientras esté a las condiciones de conducta sociales de las mujeres, la mujer es un cuerpo dotado de es un bios, un cuerpo dotado de derecho. Pero el caso de los feminicidios nos hace evidente que en un momento este mismo cuerpo se vuelve zoe, ¿no? Se vuelve cuerpo falto de derechos. Luego tenemos el concepto, ¿todo claro hasta aquí? ¿Sí? Ok. Luego tenemos el concepto de inmunitas, que como ven se desarrolla más o menos en los mismos años, 1994, 2004, 10 años no son nada. El concepto de inmunitas de Roberto Espósito desarrolla esa metáfora médica del cuerpo social, ¿sí? Porque, ¿qué es una vacuna? Es un medicamento, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la vacuna? ¿Cómo? Prevenir. A través de, muy bien, a través de la inyección en el cuerpo claro, de una dosis, como decir, blanda, débil, del mal. El virus es el mal que queremos combatir. Introducimos en el cuerpo una dosis blanda para que el cuerpo produzca anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos, ok. El concepto inmunitario que desarrolla Roberto Espósito trabaja esta misma lógica. Para prevenir, digamos, un mal, ¿no? Se introduce en el cuerpo social una dosis de ese mal que se quiere curar. Entonces, ¿cuál sería ese mal? La muerte, la degeneración social, el peligro hacia la sociedad. Volvemos otra vez al campo de concentración. ¿Cuál es la lógica del campo de concentración según la política nazi? Que existen unas amenazas sociales, que son los judíos, los homosexuales, los comunistas, ¿cómo se dice? Los que tienen una enfermedad mental, por ejemplo, son todas categorías que terminaban en el campo de concentración. Y para evitar, digamos, la muerte del cuerpo social, se introducía en el mismo cuerpo social una dosis controlada, parezco un poco cínico, ¿no? Pero no es mi intención. Una dosis controlada de ese mismo mal, que es la muerte. ¿Ok? Y ese concepto de inmunitas lo podemos encontrar en muchas circunstancias, ¿no? En muchas, sí, circunstancias de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra vida cotidiana.
Y otro concepto que me gustaría presentarles es el de fármacos. ¿Sí? El fármacos, dice Northrop Frye, es neither innocent nor guilty, no es ni inocente ni culpable, ¿no? Es inocente en el sentido de que lo que le acontece a él es mucho más grande que cualquier cosa que él haya podido hacer, de cualquier consecuencia de sus acciones, ¿no? Lo que le acontece a él es mucho más grande que las consecuencias de sus acciones. Como cuando una persona en la montaña grita y eso provoca una avalancha. No, ¿ok? No es el grito que provoca la avalancha. Y es culpable en el sentido de que hace parte de una sociedad culpable, es parte de una sociedad culpable. O que vive en un mundo en el que tales injusticias son parte, digamos, propia de la existencia, ¿no? Ok, entonces el fármaco sería como el chivo expiatorio, el sujeto al que le echamos la culpa de algo que pasa en la sociedad y que sin embargo no es su culpa y que finalmente tendría que ser una expiación de las culpas, pero, digamos, convierte la culpa social en la culpa de la sociedad hacia el fármaco mismo, ¿no? La sociedad tiene una culpa, la expiación de la culpa se da a través del sacrificio, la expulsión del fármacos de la sociedad, pero esa expulsión define otra vez la sociedad como culpable. ¿Me explico? Existe como unas formas de tensiones entre la culpa y el remedio, ¿ok? Es un concepto otra vez clásico de las sociedades clásicas que nos llevamos, digamos que nos acompaña desde el planteamiento de una sociedad clásica que luego se convierte en una sociedad colonial en América Latina. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que estas funciones de la biopolítica, donde existe la protección, ¿no? El cuidado sobre el cuerpo, pero también al mismo tiempo la posibilidad de tener un poder soberano sobre ese cuerpo y de aniquilarlo en cualquier momento, ¿no? Nos aparece como un tema difícil de entender en cierto sentido. Es difícil entender las racionalidades de estas dinámicas. Por eso nos hicieron falta 3 filósofos, ¿no? Para entenderlos. Agamben, Espósito y, digamos, Northrop Frye, ¿no? Que buscaran una lógica de las relaciones entre cuidado del cuerpo y biopoder, poder necropolítico, poder de aniquilación de los cuerpos. Entonces, este es el planteamiento filosófico. ¿Cómo se puede trabajar desde la literatura? ¿Sí? No sé si estamos pasando a la segunda parte de la clase, no sé si tienen preguntas. Ok, ok, bien. ¿Cómo funciona el género policial? A ver, quiero explicárselo, aunque no vamos a hablar de literatura policial, quiero explicárselo desde el género policial, porque es donde lo trabajé más y me viene mejor. Y también tengo la ayuda fundamental de Ricardo Piglia. ¿Cuál es el esquema clásico de la literatura policial? Crimen, misterioso, investigación, revelación del crimen, ¿no? En el proceso de investigación, el detective, ¿qué hace? Husmea las huellas, ¿no? Entonces, digamos, conceptualmente lee signos que pueden ser verbales, textos, pero pueden ser iconos, pueden ser signos, digamos, no verbales. Es un lector y ese proceso de lectura es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque permite a la sociedad volver al orden que supuestamente tenía antes del crimen. Permite volver a un orden anterior, ¿no? Un orden de paz, de cuidado, de seguridad social, ¿sí? Entonces ese acto de lectura es, les decía, fundamental, pero al mismo tiempo de ese acto como le depende la vida, particularmente cuando consideramos el género policial es una vertiente no clásica de Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes es un puro razonador que no tiene nada que ver con, digamos, la sociedad o lo que pasa. Cuando pensamos, por ejemplo, en el género policial más social, ¿no? Donde el detective
está involucrado y se compromete con el orden social y la violencia social, ¿no? Entonces, dice Ricardo Piglia, los contenidos sociales del género entonces pasan centralmente por esta constitución de la subjetividad. Una subjetividad amenazada. Estos elementos sociales y formales que están presentes en el género desde su origen se exasperan hoy y dan lugar a esto que yo, de un modo totalmente hipotético, he llamado la ficción paranoica, que sería la literatura se ha hecho cargo cada vez más del desarrollo del imaginario, de la amenaza de la vida cotidiana puesta en peligro. En principio vamos a manejar dos elementos para definir el concepto de ficción paranoica. Uno es la idea de amenaza, el enemigo, los enemigos, el que persigue, los que persiguen, el complot, la conspiración, todo lo que podamos tejer alrededor de uno de los lados de esta conciencia paranoica, ¿no? El otro elemento importante es el delirio interpretativo, es decir, la interpretación que trata de borrar el azar. Considerar que no existe el azar, que todo obedece a una causa que puede ser oculta, que hay una suerte de mensaje cifrado que me está dirigido. La mirada de Sherlock Holmes, de Dupont, que mira al conjunto social como una red de signos que le están dirigidos a él para poder descifrar ese secreto a través de una suerte de mensaje que es necesario interpretar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, planteo que el realismo de la literatura policial ya no es, digamos, la representación de un entorno social reconocible, sino la representación de ese tipo de racionalidad. Una racionalidad que busca una explicación en cualquier mensaje. ¿Ok? Este es el género policial, ¿no? De esta conciencia paranoica del detective que cree tener una explicación racional detrás de toda evidencia social. Lo que pasa es la teoría del complot, ¿no? Estamos como, digamos, nos estamos hundiendo en la teoría del complot, de que cada cosa tenga una razón oculta que no se está vedada, pero que también tengamos la posibilidad de descifrar ese elemento. ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza es justamente cuando el policial se vuelve social, esa amenaza es la amenaza del poder. El poder que puede tener, ¿cómo decir? Una soberanía sobre mi cuerpo. Entonces yo tengo que entender cómo quiere apoderarse o aniquilar mi cuerpo. Esa es la lectura del detective, ¿no? La lectura para librarse de esa amenaza del poder. Cuando les digo, cuando el policial se vuelve muy social como género, ¿sí? Ok. Pero un crítico inglés de literatura de horror, de terror, que es David Punter, plantea ese mismo concepto, ¿no? Este libro de David Punter es una historia de la literatura de terror anglosajona, pero al final tiene unos capítulos teóricos que me parecieron muy llamativos. Y en un momento dice que la literatura de terror se caracteriza por tres elementos, que son la paranoia, el tabú y la barbarie, que pueden cruzarse entre ellos. Dice Punter que la literatura de terror es una paranoid fiction. Fiction, una ficción en la que el lector implícito, que es también un tema del policial, el policial tiene un lector implícito, que somos nosotros mismos, y el detective. El detective trabaja como, digamos, elemento de conexión entre el texto y el lector implícito. Nos presenta las huellas de interpretación de la realidad. Se sitúa en una situación de ambigüedad, ¿no? Con respecto a los miedos en el interior del texto, and in which the attribution of persecution remains uncertain and the reader is invited to share in the doubts and paranoid structure which marks many of the better Gothics from mere Thames supernaturalism. ¿No? Eso es lo que dice que nosotros compartimos con los personajes de la literatura, los protagonistas de la literatura de terror, esa sospecha de que algo va a pasar de un momento a otro. Es, ¿no? Evidente que si nosotros protagonizáramos películas de terror, nunca haríamos lo que hacen en cambio los protagonistas de una casa vieja, desvencijada, con ruidos por la noche. No nos quedaríamos a dormir ahí, por supuesto, nunca, ¿no? Pero compartimos esa idea de qué, de descubrir qué es eso. Y también esa tensión paranoica de la incertidumbre, de la lectura de la realidad del cuento de terror. ¿Ok?
Ehm, lo que vamos a ver, por ejemplo, en el cuento de Mariana Enríquez, ¿no? Es digamos, el fármaco que se junta con esa paranoica. O sea, la culpa social que paulatinamente entra en la realidad y nos pide interpretar de una manera social, como es ¿no? la literatura de terror realista o social de Mariana Enríquez, ¿no? Las dinámicas de la sociedad y las violencias sociales. Ok, eso no importa, vamos un poco más adelante. Y también, ¿no? El tabú con respecto a los cuentos que vamos a analizar después, no nos importa mucho, pero sí la paranoia ante el regreso de la barbarie, sí, porque se juntan estos dos elementos, ¿no? En la literatura de terror, dice Punter, se junta el miedo al regreso de un poder premoderno, atávico, ancestral. ¿En qué sentido? De que normalmente, fijémonos digamos, topos de la literatura gótica, ¿no? El castillo. La persona que entra en el castillo normalmente es un burgués. La literatura gótica surge entre finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, cuando una nueva clase social va desplazando o sustituyéndose a otra, ¿no? La burguesía, sí, capitalista, se sustituye a la aristocracia, ¿no? Entonces, vamos, digamos, conceptualizando. El sujeto burgués llega a un lugar aislado que es un castillo, sí, normalmente, o una vivienda aislada, y por la noche empieza a escuchar ruidos y se da cuenta de que algo va a surgir de la nada. ¿Ok? ¿Qué es ese algo? La aristocracia. ¿Y cómo digamos, cómo actúa la aristocracia frente, digamos, desde un punto de vista político de conducta? A través de una violencia antigua, de una violencia premoderna, de una violencia que niega el cuidado biopolítico sobre los cuerpos. Entonces, el miedo del regreso a la barbarie en el gótico se plantea desde esa posibilidad, la posibilidad de que regrese un poder oculto, violento, premoderno en cierto sentido, ¿no? Que no rige o plantea sus acciones desde el derecho como concepto, sino desde la mera violencia. ¿Ok? Es una visión tal vez estereotipada de la aristocracia, pero el cuento, la literatura de terror, desde sus principios, despierta el miedo hacia la posibilidad del regreso de un sujeto expulsado. Aquí es un sujeto que anteriormente tenía un poder, la aristocracia, pero podríamos pensarlo en general como el regreso de un sujeto expulsado. ¿Sí? Por eso Punter dice el miedo al pasado, el miedo a la aristocracia, el miedo a la degeneración racial. Entonces el miedo a, si lo pensamos desde América Latina, ¿no? Imagínense una sociedad criolla que plantea una nación en el siglo XIX y en esa nación tiene cuerpos extraños, ¿no? El indígena, el afrodiaspórico, el afrodescendiente. Y entonces el miedo puede ser también a la irrupción en el cuerpo social de esas fuerzas extrañas, atávicas, ¿no? El indígena como un ser premoderno, el africano como un ser premoderno. También lo podemos trabajar desde una perspectiva, vaya, racista en cierto sentido. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, no, aquí tengo el celular. Ok. También Punter, ¿no? En su ensayo, en su libro, trae a colación la ambigua manifestación del poder del Estado, que, dice, en Occidente puede ser visto alternately as totalitarian, no un totalitarismo, o failing, como que fracasa, que no cumple. ¿Sí? Entonces un poder que puede aniquilar los cuerpos o un poder que deja vivir los cuerpos, que no tiene una acción real, ¿no? Evidente sobre los cuerpos. Y vamos con la última diapositiva sobre este concepto de ficción paranoica.
En un juego de espejos con las teorías biopolíticas, la racionalidad de los géneros masivos sortea la racionalidad que se hace operativa en las prácticas de gobierno, ¿no? Como si la reproducieras desde este punto de vista. Los géneros literarios modernos y especulativos reproducirían de alguna forma y a raíz de ideologías diferentes la racionalidad del gobierno en la modernidad. O mejor dicho, y esta es tal vez la hipótesis central de mi investigación, son modernos justamente por reproducir una forma del pensamiento centrada en la producción de normalidades y anomalías, atormentada por la irrupción de una fuerza oscura, por una paranoia sistémica que incita una defensa eficaz. ¿Ok? Tengo tiempo para hacer un par de ejemplos de literatura entre el siglo XIX y XX que me parecen muy interesantes. Entonces vamos a ver cómo el policial trabaja el estado de excepción en una microfísica del poder y luego cómo el terror trabaja una, digamos, no microfísica, pero una manifestación del poder del Estado. ¿Ok? Le propongo una novela breve de un escritor argentino que se llama Eduardo Olberg. No sé si alguna vez lo leyeron, se cruzaron con él. No, a mí me encanta. Que se titula La bolsa de huesos. Es autor de diferentes novelas de ciencia ficción, policial, etc. Pero esta es interesante porque el narrador de la novela, La bolsa de huesos, 1897, el narrador de la novela es un médico que cuenta el acontecimiento, que sería el asunto de la novela, a un narratario, diciéndole que él quiere escribir una novela sobre lo que le pasó, pero que sea una novela, ¿no? Entonces, como aquí tenemos un desfase, ¿no? De ámbitos o marcos diegéticos, pero esto no importa, lo importante es que investiga 3 asesinatos, uno no es importante, de 3 estudiantes de medicina que se encontraron, ¿no? Se encontraron solo los huesos y a estos estudiantes de medicina le faltaba una costilla. Descubre, gracias a su investigación, que el asesino es Antonio Lapas, que en realidad es una mujer que se llama Clara, que era estudiante de medicina, una de las primeras estudiantes de medicina que empiezan digamos, a darse en Buenos Aires en los años 80 del siglo XIX, y que había matado a la primera víctima porque la primera víctima la había dejado embarazada y por eso no pudo seguir estudiando y la había luego abandonado, y la segunda y la tercera para despistar. Entonces descubre el médico que hace de detective que la mujer asesinó, no, se lo dice ella, asesinó a sus víctimas gracias al empleo de un veneno peruano de una planta desconocida. ¿Y qué pasa? Que el médico le sugiere a Clara que se suicide. ¿Cuál es el tema entonces? Aquí tienen una cita que dice, supongamos, dice el narrador al narratario, que este asunto hubiera caído en manos de un pesquisante policial, nada tendría de extraño. No importa la cita, quiero digamos, resumir mucho. Que uno, la novela, en cierto sentido, la novela breve, enseña la posible irrupción en el cuerpo social de un poder, ¿no?, extraño, que es el cuerpo de la mujer, una mujer que tiene unos saberes, unos conocimientos científicos, porque conoce esa planta peruana de la que se puede sacar un veneno, ¿sí? Entonces te dice, mira, están entrando las mujeres no es el único ejemplo de mujer médico que mata en la literatura argentina de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero te dice, mira, tenemos la amenaza de una anomalía social, la mujer médico, ¿sí?, que puede manejar estos conocimientos también para adquirir un poder soberano. O sea, tener el poder de matar en este caso, 3 personas. ¿Ok? Pero al mismo tiempo te dice, yo que soy médico y que poseo los conocimientos científicos adecuados, también tengo poder sobre el cuerpo de esta mujer. Y es mi deber tener un poder sobre el cuerpo de esta mujer. ¿Por qué? Porque necesito defender el cuerpo social, de la inclusión en el cuerpo social de esta anomalía, ¿no?, de esta fuerza oculta. Luego también dice, menos mal que descubrí yo que soy médico, la identidad del asesina, porque ahora puedo usar este veneno para producir un medicamento, un fármaco. ¿Ok? Y luego tenemos
un cuento de un escritor de Costa Rica que se llama León Fernández Guardia, que publica unos cuentos en revista, que se llamaba una revista, digamos, de entre siglos costarricense, que es Páginas Ilustradas, que se reúnen después en una colección de cuentos que se titula Pacriquí, Cuentos Fundacionales Costarricenses de Crimen y Misterio, 1906-1911. Y me encanta La Serpiente de Obsidiana porque es la historia de dos amigos que van de senderismo, no por territorios desconocidos del país, de Costa Rica. Entonces tenemos también ese elemento de la geografía como ciencia, como, ¿no? Con el objetivo de mapear el territorio, ¿sí? De tener un mapa del territorio. Y en un momento de la nada surge unos ídolos indígenas, con unos indígenas que los, ¿no?, cautivan y matan al amigo, y luego de estos ídolos se desprende una serpiente de obsidiana que se vuelve real, no viva, y procura matar al narrador, que gracias al mesmerismo y todas estas ciencias ocultas muy de moda en el siglo XIX y XX, al comienzo del XX, mata a la culebra y logra huir. Cuando regresa con una expedición militar, dice: inútiles fueron nuestras pesquisas e investigaciones para encontrar los palenques, los ídolos y el cadáver de mi compañero. Esa amenaza indígena se ha difuminado, ha desaparecido. Pero el tema es que esa amenaza, que en un momento se vuelve evidente, queda, ¿cómo puede decir?, incrustada, presente, oculta en la nación, en el territorio de la nación. Entonces hay que, digamos, procurar, ¿no?, vigilar la presencia del indígena mortífero. Entonces, ¿no?, el narrador, como representante de una élite, se encarga o se atribuye el poder sobre estas vidas ajenas. ¿Ok? Y al mismo tiempo, la paranoia es que estas vidas ajenas, como tus estudios sobre el neoindigenismo, ¿no?, un indígena, digamos, amenazador que en un momento puede volver a presentarse abruptamente y de repente en la sociedad, ¿no? Tener como, digamos, la paranoia del regreso de la barbarie, decía Punta. En este cuento que se plantea desde un terror, el regreso de la barbarie puede darse de manera sorpresiva en cualquier momento. ¿Okay? Este más o menos era el planteamiento para luego entrar en el análisis de los cuentos de... no, tengo una última cita de un investigador argentino sobre literatura de terror que dice el retorno del Homo Sacer. Él no habla de Homo Sacer, pero habla del expulsado, del aniquilado. El retorno puede estar acompañado por un signo de indisciplina, en ocasiones de revancha. Me parece muy llamativa esta cita, ¿no? Es decir, que en el planteamiento de la literatura gótica contemporánea o de terror contemporáneo podemos tener esa idea de que de un momento a otro ese regreso del expulsado vuelva como indisciplina o más aún como revancha. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Les parece claro el planteamiento? La idea es, ¿no?, trabajar la posibilidad de que una amenaza esté al acecho y que esa amenaza constituya, digamos, la razón de ser, en cierto sentido, de la sociedad, ¿no? Particularmente de una sociedad que, bueno, yo creo que todas las sociedades funcionan más o menos así, todos los estados tienen, si leemos Benedict Anderson, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Las comunidades imaginarias, puede que se traduzca al español, Imaginated Communities en inglés, comunità immaginata en italiano, donde plantea, la pregunta que se hace Benedict Anderson es, ¿cómo podemos ser todos italianos o todos españoles y considerarnos parte de una comunidad si no conocemos todas las personas que integran esa comunidad? Es porque existe una narración que, digamos, que define los rasgos, los patrones que hacen de unas cuantas personas los españoles, a pesar de que, bueno, aquí estamos en la Comunidad Valenciana, por lo tanto no existe una sensación de otredad con respecto a la España, ¿no? En Italia existe la cuestión meridional, es decir, que en un momento el reinado de los Saboya, de Piemonte y Cerdeña,
conquistó literalmente a expensas de los Borbones el sur de Italia, ¿sí? Así que cada estado se construye una comunidad que más o menos no tiene nada que ver, digamos, desde un principio, no tiene un principio fundamental que constituya la comunidad misma. Ok. Vamos a entrar entonces en análisis de los cuentos. ¿Qué dicen? ¿Necesitan algunas aclaraciones? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver al comienzo Chicos que faltan de Mariana Enríquez, que es una escritora argentina. ¿Conocen? ¿Ya hablaron de No, todavía no. Ok, entonces voy, No, pero vas a hablar de ella. Sí, Entonces, pero no suficientemente. O sea, que hay muchas autoras, de manera que tú digo que tengas ok, que sin decir, spoiler. decir. Ok, Mariana Enríquez es una escritora argentina que nació en Buenos Aires en 1973. Tiene una trayectoria literaria que empieza con esta novela, Ven, bajar es lo peor, de 1995. Es una novela de realismo social, no tiene nada de terror, pero se volvió a publicar después del éxito editorial de Mariana Enríquez y, digamos, su afirmación en el campo de las letras se da con Los peligros de fumar en la cama. Mejor, con Las cosas que perdimos en el fuego de 2016, ¿no? Se retoman entonces los cuentos de Los peligros de fumar en la cama, que desde cierto punto de vista se parecen como planteamiento literario, ¿no? Y como, digamos, temas que Mariana Enríquez busca, digamos, relatar en estos cuentos. Y luego tenemos una colección de cuentos muy de 2024, que es Un lugar soleado para gente sombría. Unas novelas, entre las cuales destaca Nuestra parte de la noche, que es una novela muy larga, que, como decir, certifica la carrera de escritora de Mariana Enríquez, es decir, que escribe como muchos argentinos en un momento se plantea la escritura de una novela mundo, ¿no? En cierto sentido, es una novela muy buena y algunas crónicas, ¿ok? Vamos acortando porque si no se nos pasa el tiempo. Y aquí tienen Chicos que falta. A ver, lo vamos trabajando un poco juntos, ¿eh? Es decir, que si una o uno de ustedes quiere decirme ¿qué le quedó de este cuento? ¿O qué, digamos, le llamó más la atención? ¿Les gusta a Mech? Sí, dime. No es un monstruo que sale y sí hay como aspectos sobrenaturalistas. Claro, como que en un momento irrumpe en la cotidianidad una... Justo, o sea, y la descripción del día al día, ¿no? De una, tal vez algo tan terrorífico que está súper normalizado, ¿no? Tener una carpeta de chicos desaparecidos y aún así seguir tu día a día, caminar, el sonido del tren al que no se acostumbra, que pasa por detrás siempre, tener su rutina tan marcada, o sea, te introduce, eso me llamó mucho del cuento a mí, que te introduce una rutina, una cotidianidad y dentro de eso sumerge como este terror, este miedo, esta incomodidad de la realidad que se vive. Muchas gracias. Vamos digamos, a retomar unos puntos clave de tu planteamiento. Una pregunta más general. ¿Les gusta Mechi como tipa? ¿Sí? ¿Se identifican con ella de alguna forma? ¿Cómo es Mechi? ¿Les gustaría que fuera su amiga? ¿Saldrían de copas charlando con ella? Yo sí, ¿no? Un gusto. Además, vive en un umbral. A mí me da mucha, no sé si soy macabro yo, a mí me da mucha curiosidad, ¿no? Estas personas que viven en el umbral entre lo que se ve, que es una cotidianidad de nosotros aquí en paz entre nosotros, yo un poco, ¿cómo decir?, nervioso porque es la primera vez que estoy aquí, pero es como son las reglas del juego, ¿no? Cuando cada vez que uno da clases, una clase frente a un público diferente le entra un poco de, ¿no? De emoción, así.
pero es bastante cotidiano, diría, casi ordinario. No, ordinario no, me gusta hacerlo, me gusta mucho. Pero Mechi vive en un umbral, o sea, ella puede escudriñar, ¿no? Vislumbrar un terror, vislumbrar una violencia, ¿sí? A mí me parece guapa como tipa. Tiene un amigo con el que tiene una relación, que digamos, se intercambian informaciones. Es un periodista, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿sí? Ok. Vive también un día a día con una rutina que sospecha un día va a ser su rutina, un cansancio, ¿no? Sus compañeras de oficina trabajan porque tienen que trabajar. Además está en un lugar inhóspito, no muy agradable, que es debajo de un puente de la autopista. Ahí está la oficina, cerca del parque de Chacabuco. Entonces, no en el microcentro de Buenos Aires. ¿No? ¿Una opinión más sobre Mechi? ¿Algo que ya les llamó la atención? Ok. Ahí, sí. ¿Sí? Dime. Como un personaje que de cierta manera puede estar como un poco frustrado, porque yo he percibido como que ella tiene interés y tiene capacidad para, pues para meterse más en el caso de, pues de las desapariciones, pero que a su vez pues su propia condición de a lo mejor simplemente estar trabajando en ese puesto administrativo no se lo permite. Entonces su amigo Pedro es también como un salvoconducto para mostrar todas las capacidades que tiene ella, pero que su propia condición no le permite. Y no sé, o sea, me ha hecho sentir cierta empatía porque es como que tiene ese interés, pero no es capaz de demostrarlo. No sé. Sí, es cierto, ¿no? Que Mechi se presenta y la presenta un narrador o una narradora, ¿no? Porque no es... La literatura de terror muy a menudo tiene un narrador homodiegético que cuenta su misma historia. En este caso tenemos un narrador extradiegético, ¿no? Que cuenta la historia de Mechi, ¿no? Digamos, es muy llamativo porque Mariana Enríquez trabaja las narradoras el narrador, o los narradores de una manera muy empática, ¿no? Como si me llama la atención porque me hace acordar en Benjamin, el narrador de Nicola Lescaut, se llama en italiano, no sé cómo en alemán, no sé, que dice, digamos, esa forma épica de la narración cuando el narrador es justamente parte de la comunidad. Y para mí, Mariana Enríquez trabaja muy bien que a pesar de no ser Mechi, la narradora de la historia, de ser contada por otra persona, esa persona como que hace parte de su comunidad, ¿no? Es un narrador muy comunitario. De ahí también el concepto de immunitas. Para que tengamos una comunidad, necesitamos un compromiso con esa comunidad. Ok. De hecho, Mechi en el cuento se presenta así. Cuando empezó a trabajar en el Centro de Gestión y Participación que quedaba debajo de la autopista en Parque Chacabuco, Mechi pensó que nunca iba a poder acostumbrarse al constante trepidar sobre su cabeza. Un ruido sordo que combinaba el paso de los coches, la vibración de las junturas del asfalto, el esfuerzo de los pilares, ¿no? Como que el peso de una sociedad está todo encima, arriba de su cabeza, ¿no? Permítame un momento. ¿Quieres que se lea el texto aquí? Ah, ¿cómo es que? No me había fijado. ¿Cómo es? No sé qué, para ver. A ver, ya entiendo. ¿Se ve ahora? Ok, ok. Entonces vamos un poquito más adelante. Dice, como Jessica, que es una adolescente, una chica desaparecida, había muchas,
porque la mayoría de los chicos que faltaban eran chicas adolescentes, que se iban con un tipo mayor, que se asustaban por un embarazo, que huían de un padre borracho, de un padrastro que las violaba de madrugada, de un hermano que se les masturbaba en la espalda de noche, que salían a bailar y se emborrachaban y se perdían un par de días y después tenían miedo de volver. También estaban las chicas locas que escuchaban un clic en la cabeza a la tarde, que decidían dejar tomar la medicación. Y las que se llevaban, las secuestradas que se perdían en redes de prostitución para no aparecer jamás, o aparecer muertas, o aparecer como asesinas de sus captores, o suicidas en la frontera del Paraguay, o descuartizadas en un hotel de Mar del Plata. ¿Cuál es el elemento que les llama la atención aquí? Aprovecho para sonarme la nariz. Como si fuese una lista de compra. ¿Como una? Pero como si fuese una lista de la compra, como de esto sucede, esto también, en lugar de tan cotidiano, es como leer una noticia. Sin más. Sí, me parece muy interesante porque se vincula con la consideración que se hizo anteriormente también sobre, ¿no? Este estado de excepción, hablando con Agamben, puede volverse rutina, ¿sí? Ese es también interesante, es, digamos, también el conflicto, ¿no? Uno de los conflictos interiores en el cuento, porque, digamos, Mechi lucha con esa posibilidad de que todo eso se vuelva rutina, ¿ok? También tenemos un elemento evidente que es la violencia de género, porque aquí no estamos hablando solo de algo totalmente fuera del orden, digamos, de la normalidad, ¿sí? Es decir, fuera del orden de la normalidad tenemos una chica descuartizada en un hotel del Mar del Plata, otra asesina de sus captores o suicidas en la frontera de Paraguay, lo cual quiere decir que las llevaron a Paraguay para que se prostituyeran, que se pierden en redes de prostitución. Esto sí es espeluznante, ¿no? ¿Sí? Pero también existe una normalidad que, digamos, la narradora del cuento nos propone y son los lazos familiares enfermizos, ¿no? El hermano, el padrastro que viola, no tan solo esa violencia evidente, también el miedo a el embarazo, por ejemplo, o que se emborrachan y se pierden por un par de días y tienen miedo de volver, ¿no? Esto nos presenta como un poder sobre el cuerpo de las mujeres, que lo veíamos antes con el discurso sobre la biopolítica, que existe un poder de contención, de reglamentación del cuerpo, que depende de un padre, un padrastro, de una, digamos, figura masculina, y que puede tener consecuencias violentas, o que por lo menos las chicas, digamos, temen en su día a día, ¿no? O sea, yo soy un tipo bastante ordinario, yo sí soy, y no me emborrachaba y me perdía durante 2 días. Pero, sí. Puede pasar, o puede pasar que uno se emborrache y nada más, o sea, y que vuelva muy tarde a la madrugada. En España uno sale hasta más horas, a horas más altas de la noche. En Italia se regresa normalmente un poco más temprano. Pero digo, entendemos cuál es el asunto. Que estas chicas que no hacen nada fuera de lo no común, pero de algo que puede pasar, ¿sí? Tienen el miedo a un poder que puede ejercerse sobre ellas, y el miedo es tal que las llevan a huir de su casa y entonces perderse y terminar, digamos, en un conjunto de cuerpos de mujeres. No sé, tengo una cita más adelante. No, lo hice en un momento en el cuento que Mechi se asombraba de cuántas chicas. Aquí este es un, digamos, archivo de chicos y chicas menores desaparecidos, ¿no? No solo de chicas, pero hace hincapié en una cuestión de género, ¿ok? Entonces, estamos
frente a, ¿cómo decir? Un archivo de la que llamamos microfísica del poder. Además, son todos crímenes o desapariciones que no salen en las notas de prensa, ¿no? Son cosas que conoce Mechi, algunos más, sí, salen en la nota de prensa, pero por voluntad de quién? Del amigo Pedro, ¿no? Que se interesa por estos casos, pero es la voluntad de un, ¿no? Particular, de un sujeto. Ok. ¿Tienen más consideraciones sobre esta parte? Ok. Y luego, puedo decir algo, se dio en Italia hace un par de años un caso del feminicidio de una muchacha que tenía 21, 22 años, se llamaba Giulia Cecchettin, y que la mató su novio, ¿no? Porque ella era muy brillante en la carrera, en la universidad, iba a terminar la carrera y él no mucho, entonces él la secuestró, la llevó, iba hacia Austria y después la mató en un descampado y dejó el cuerpo ahí que se fue buscando durante días. ¿Por qué les cuento eso? Porque la hermana de Giulia, Elena, cuando le hicieron, digamos, unas preguntas después de que encontraron el cadáver, ella dijo que ese novio suyo, que no me acuerdo cómo se llama, no era un monstruo, era un hijo normal, de una vivienda normal, que, digamos, veía el mundo desde una normalidad que implicaba ese poder sobre el cuerpo de la muchacha. No, esta es una forma de pensar en el poder soberano, no desde el Estado, sino desde una microfísica, lo vuelvo a repetir, del poder. Y vamos un poco adelante. A Mechi le llama mucho la atención una chica desaparecida que se llama Vanadis. Salvo por Vanadis, dice. Ella con su nombre tan extraño. Mechi lo había buscado en un diccionario enciclopédico. Era una variante del nombre de la diosa nórdica Freya, deidad de la juventud, el amor, la belleza y señora de los muertos. Entonces es, ¿cómo lo ven ustedes esta deidad? ¿Cómo la ven? ¿No? Un poco, se puede decir, bifronte, con dos caras. Una es la vida y la otra es la muerte. Y nosotros estamos hablando justamente del poder de la vida y el poder sobre la vida, que es la muerte, ¿no? Entonces plantea desde este dispositivo, que es, digamos, Vanadis, lo habrán leído, es la primera que luego aparece, ¿no? Vuelve a aparecer. Entonces es trabajar esa deidad, entonces este ser sobrenatural que al mismo tiempo nos ofrece una visión de lo que es fresco, vital, ¿no? Como la juventud o el amor o la belleza. Y por otro lado, ¿no? Como con contrapunteo constante entre una cosa y la otra, la muerte. ¿Ok? El archivo de Vanadis era grueso y resultaba difícil cerrar la carpeta, tanto que una tarde en el horario del almuerzo a Mechi se le cayó una de las fotos cerca de la estación Emilio Mitre. Cuando corrió a buscarla porque había viento y temía que se volara, vio por un instante esa cara sobre la vereda y pensó que nada malo debía haberle pasado a Vanadis, la chica que se parecía a Bianca Jagger, pero había nacido en Dock Sud, entonces una estrella, ¿no? Porque nada malo le pasaba nunca a las diosas, ni aunque fueran tan tristes y callejeras, muy poéticos. Del caso del misionero que regenteaba el tráfico y la explotación de menores para prostitución había pasado un año, y salvo los éxitos individuales, las apariciones de algunas chicas, la mayoría eran, aquí está la cita, la mayoría eran chicas, a Mechi le asombraba, tantas chicas. La oficina seguía con su ritmo habitual, angustiado pero rutinario, ¿no? Que es, digamos, lo que detectaron ustedes de esta, digamos, de la vida de Mechi, que se pueda volver rutinaria. Entonces, que no pueda, ¿cuál es el tema? Que Mechi pueda, digamos, empezar a considerar estas desapariciones como parte de la sociedad,
que es lo que más o menos se hace cuando, digamos, ¿cómo decir? Nos damos cuenta de que esto pasa a menudo, ¿sí? Un pedido de compromiso social tenemos en el cuento, en su opinión. Eso no lo podemos medir con las, ¿no? Con las herramientas de la crítica literaria. Es como decir, una relación que tenemos como lectores. Entonces la pregunta es de su relación como lectoras de este cuento. Si leyéndolo les pareció que el cuento les pidiera, ¿no?, un compromiso, aunque sea ético, con la realidad. No que se involucrara en un colectivo feminista, lo cual, digamos, sería bueno, pero que les pidiera un compromiso, una lectura comprometida de la realidad, desde un punto de vista ético, ¿sí? ¿Tuvieron esta sensación? Ok. Entonces tenemos este dispositivo que es Vanadis, que el cuento lo sitúa entre la vida y la muerte, ¿no? Una vida llena, ¿no? No una vida baladí. Vamos a la página 9. Al final, de cualquier forma, no hubo tiempo para tomar resoluciones. Vanadis apareció a la mañana siguiente sentada en los escalones de la fuente principal de Parque Chacabuco, que esa tarde no estaba encendida, y otro complejo de piletas de natación parecido al del natatorio municipal que quedaba a unos 200 metros. Mechi la vio en su habitual paseo de la hora de comer. Habrán visto que Mechi, ¿no?, come su almuerzo en el Parque Chacabuco. Primero miró bien a la chica, de botas de media caña negras, la pollera de jeans, el pelo oscuro y pesado. Pensó que era pura sugestión. Le dio 2 vueltas alrededor en círculos amplios hasta que fue, estrechando el asedio y se puso enfrente. ¿Vanadis? Sí, hola, ¿qué tal? Respondió la chica, que claramente no estaba muerta, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos frente a ese regreso, que podemos trabajar desde múltiples puntos de vista. Vanadis como víctima de, digamos, prostitución, de compraventa de cuerpos, de órganos, cualquier cosa, ¿no? Es ese fármaco que no tiene ninguna culpa, pero se expulsa de la sociedad, que en un momento regresa. Y este regreso tiene un significado, acarrea un significado, ¿no? Nos pide entender qué es, por qué pasó, y nos pide también que volvamos a reinterpretar la realidad a través de este acontecimiento excepcional, en cierto sentido. ¿Ok? Ok, vamos un poco más adelante. Y entonces, ¿se acuerdan? Mechi se, digamos, da cuenta del regreso de Vanadis, entonces busca llamar a Pedro, al amigo periodista, ¿no? Entonces le dice, ¿no sabes lo que pasó? Ja, vos no sabés lo que pasó acá. ¿Acá dónde? Dice Mechi. Está en el Parque Rivadavia, en Caballito. Una mujer conoció a un pibe desaparecido. Estaba mirando películas en uno de los puestos. Un tal Juan Miguel González, de 13 años. Pedro, pará, le dice, que no, déjame terminar, que es una locura, no puedo creer que no te enteraste. Es que acá también estamos con, ¿no? Pedro está todo animado, no la deja hablar. Pará, la mujer se le acerca al pibe, lo conocía de antes, dice, Juan Miguel, ¿sos vos? Y el pibito dice que sí. Entonces la mujer llama por celular a la familia, desde ahí mismo, desde el parque. Y la madre del pibe empieza los gritos diciendo que su hijo ya apareció, pero apareció muerto hace 3 meses. ¿Vos te acordás de este caso? ¿No? ¿Cómo es? Se podría trabajar desde, digamos, lo inusual también, porque hasta cierto momento esa reaparición es una reaparición de la categoría que su profesora emplea de lo inusual, ¿no? Cuando no nos queda del todo claro frente a qué género o qué género estamos leyendo, sino porque el texto literario plantea un discurso que va hacia, ¿no?, esa tipología de literatura. Y este cuento de Mariana Enríquez a veces lo es, otra vez abandona, porque aquí, ¿no?, el pibe, Juan Miguel, es claramente un fantasma. Porque de él, de Vanadis, no se sabe nada, no se sabe si ha muerto, cuál es su paradero, no se sabe nada,
Pero del pibe sí se sabe que había muerto hacía 3 meses, ¿no? De hecho, hay un artículo que aplica lo inusual en los cuentos de Mariana Enríquez. Ah, ¿cómo se Sí, llama? ahora no recuerdo el Ok. título, después te lo digo, Sí, porque lo aplica en varios cuentos de Mariana Enríquez. no, de hecho es, digamos, yo les propuse este cuento porque al mismo tiempo me venía bien explicarles ese concepto de terror y gubernamentalidad y ficción paranoica, y también porque eres mi anfitriona, quiero decir. No por eso, porque, digamos, dialogamos, ¿no? Me pareció muy llamativo desde este punto de vista. O sea, a veces lo vamos a ver. Sí. Ok. Y aquí estamos en la página 11. Entonces, ¿no? ¿Qué son estos chicos que regresan? Regresan y es, como decir, un alivio para la sociedad, o regresan porque quieren amenazar de alguna forma a la sociedad, ¿no? Los chicos que faltaban de sus casas empezaron a aparecer, pero no en cualquier parte. Aparecían en los 4 parques de la ciudad, el Chacabuco, el Avellaneda, el Sarmiento y el Rivadavia. Vamos adelante, página 12. Nadie sabía qué decir tampoco. Como los chicos no hablaban, no se podía afirmar, aunque Vanadis habló cuando ella la llamó, ¿no? Cuando Mechi la llamó, dice, oh, sí, ¿qué tal? ¿Qué? No me acuerdo qué dice. Como los chicos no hablaban, no se podía afirmar que una organización criminal los había soltado, todos juntos, por ejemplo. No había evidencia de semejante cosa. Muchas más hipótesis circulaban, pero pocos de los investigadores, funcionarios y periodistas tenían la honestidad de Mechi o Pedro. Ellos, sinceramente, no tenían idea de lo que pasaba, no podían explicarlo, solamente sabían que les daba mucho miedo. Entonces, no, a pesar de todo, no podemos afirmar, por eso el juego con el usuario, que sean fantasmas. Pueden ser otra cosa. De hecho, es muy llamativo cuando la madre, es muy llamativo aquí, le contó a Mechi, Pedro le contó a Mechi, le había dicho a la jueza, yo no sé quién es esta, pero no es mi hija. Me equivoqué, se parece mucho, pero no es mi hija. Yo paría a Lorena, la reconocería en la oscuridad, solo por el olor. Y esta no es mi hija. ¿Ok? Entonces es este trabajo con también, ¿cómo podría decir? La herramienta fundamental del género, el dispositivo que viabiliza el terror, el fantasma, el zombie, el no muerto, el vampiro, etcétera, etcétera. ¿No? Aquí eso no se da. Lo que se da es justamente esta, digamos, duda ontológica sobre qué es, no lo que se nos aparece, ¿sí? Y desde la perspectiva con la que leo estos géneros, también, digamos, el regreso del fármacos que calladamente se, digamos, regresa como una indisciplina o como una forma de revancha. Se está vengando de la violencia padecida. Y se está vengando de la violencia padecida a través de la paranoia, de una paranoia ontológica. ¿Qué es este sujeto? ¿Qué es? No quién es. ¿Qué es este sujeto que tenemos aquí ahora enfrente de nosotros? ¿Ok? Porque si fuera un fantasma, eso ¿cómo se solucionaría en el terror. Me dan miedo los fantasmas, me dan miedo estos chicos. Pero no son fantasmas, son al mismo tiempo otra cosa, ¿no? Pero esta es la historia de Guachín, chico, ¿no? Desaparecido, pero cuando Guachín apareció que había muerto, o sea, había desaparecido y después unas cámaras de seguridad lo vieron perder las piernas en una vía de trenes, en la estación tal vez de Concepción en Buenos Aires, ¿no? Pero cuando Guachín apareció con piernas y después otro chico que desapareció a los 8 años, disculpa, apareció de 8 años cuando debía tener 12 al menos, Mechi se dio cuenta de que no podía soportar más. Ajá. Que entonces, ¿cuál es, digamos, el efecto de estos retornados, de estos revenant sobre la sociedad? ¿Sí? La ansiedad, el miedo, ¿no? Pero también la incertidumbre.
Sí, ¿no? Claro, y desde este momento toda la sociedad se preocupa por esos chicos, que como dijeron, bueno, las intervenciones que escuché, no todas se fijaban en la posibilidad de que estos chicos desaparecieran no solo de la sociedad, sino de la conciencia. Y que tal vez Mechi y Pedro eran los únicos que de momento seguían teniendo un interés hacia esos chicos. Todos, como decía, presentíamos la posibilidad de que también Mechi se volviera, vaya, indiferente, ¿sí?, a estas tragedias. No podía soportar más ni a los padres que primero se alegraban y después se aterraban, ni las noticias sobre internaciones psiquiátricas, ni las miradas de los chicos desde el parque, sentados en los terraplenes, en las escaleras, en los juegos para los chicos, jugando con los gatos y hasta tratando de meterse en la pileta. Entonces están, ¿no?, localizados estos chicos y, digamos, miran a la sociedad y la sociedad los mira a ellos. Es que la puerta y las ventanas de la casa, aquí sí vamos saliendo de lo inusual y desdibujando un dispositivo clásico del terror otra vez, ¿no? Dice es que la puerta y las ventanas de la casa rosada, una casa abandonada, excepto la del medio, estaban tapiadas con ladrillos y los chicos igual habían entrado. Nadie podía explicar cómo, los habían visto entrar, pero aseguraban que no habían atravesado los ladrillos, no era eso exactamente, simplemente habían pasado como en un ábrete sésamo, ¿no? Entonces aquí siempre trabaja esta posibilidad de que sean fantasmas, pero al mismo tiempo no lo son. Son presencias reales, como decir, son partes de una comunidad y por lo tanto a esa parte de la comunidad tenemos que otorgarle una explicación racional. ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son? ¿No ven este trabajo de ida y vuelta, de que salen de la sociedad porque son SOE, son fármacos y luego regresan? Y ahí al regresar tenemos que otorgarle una racionalidad, si no nos volvemos locos. Una mamá dice, tiene el mismo aspecto, la misma voz, responde el mismo nombre, es igual hasta el último detalle, pero no es nuestra hija. Hagan con ella lo que quieran, no queremos verla más. Y finalmente, el deseo de Mechi de huir de la sociedad. Mechi sintió entonces que no eran chicos, que formaban un organismo, un ser completo que se movía en manada. Las manos del policía de la esquina le tomaron de los hombros y Mechi gritó, «Señorita, por favor, retírese». «Ya me voy, suéltame, suéltame, mierda», gritó Mechi y corrió a esa asamblea pensando que se iba a ir lejos en el verano, a lo mejor con Pedro, a un lugar donde los chicos no volvieran de donde fuera que se habían ido. ¿Ok? Entonces, este es el primer cuento. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? ¿No? ¿Sí? ¿Dos? ¿Tú también detrás? Sí, ok. Nada, quería preguntarte que ¿por qué habías elegido los conceptos de biopolítica y del tema de lo gubernamental a la hora de abordar estos textos? Porque has explicado que pues, es un poco como el dominio que se tiene sobre el cuerpo. Pero claro, por ejemplo, eso también puede ser abordado desde simplemente el machismo, ¿no? Del dominio del hombre hacia la mujer. Entonces, me gustaría saber de dónde te los has sacado, básicamente. Claro, muchas gracias porque me permite explicar más, digamos, a fondo un concepto. El concepto de gobierno no es tan solo, no se relaciona tan solo con el poder político o institucional del Estado, sino con los poderes que atraviesan nuestros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, el poder machista, o sea, el poder del patriarcal. Muchas filósofas como Rita Segato, por ejemplo, María Lugones, las dos son argentinas, ¿no? Ok. Muchas filósofas como
piensan en la, digamos, extensión del concepto de biopolítica y de poder sobre el cuerpo también en relación al machismo. Es decir, que un micropoder como el poder del patriarca, del padre, sobre muchos cuentos de estas autoras trabajan también el poder sobre los hijos. Y más o menos se trabaja también en este cuento, ¿no? Porque algunos chicos desaparecen que son hijos, no pareja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo decir? La biopolítica y el poder sobre el cuerpo permite pensar las acciones sobre los cuerpos, tanto desde un poder institucional como el Estado, la policía, los ejércitos, como desde los micropoderes, ¿no? Micromachismo, poderes intersticiales en el interior de la familia, en las relaciones de padres e hijas, en las relaciones entre parejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como es un concepto que permite acceder a muchas manifestaciones del poder, ¿sí? Cuando vimos La bolsa de huesos, esa novela breve de Holmberg, ahí no existe un poder, digamos, en la familia, por ejemplo, sino en las relaciones de género. El médico, que es médico, pero que además es un sujeto masculino, tiene el poder sobre la vida de Clara. En la novela dice, yo le aconsejo, pero él le dice que se suicide porque le plantea lo que le va a pasar en la cárcel, ¿no? Y además es, como decir, una acción de poder, porque es él que sugiere o impone el suicidio a Clara. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, O sí. sea, es una categoría que nos permite pensar en muchas tipologías del poder. ¿Ok? ¿Y esa idea había sido planteada ya antes o ha sido planteada por ti? No, esa idea había sido... Yo planteo, digamos, la ficción paranoica como, digamos, manera de representar la relación entre sujeto y poder. O sea, la idea de que algo te puede pasar, o que, como en este caso, una víctima del poder o unas víctimas del poder puedan regresar para vengarse. Vengarse a través de la inacción, como es en este caso, pero vengarse con su mera presencia, ¿no? Sí, la biopolítica se estudia desde hace muchos años. Yo no saco nada original, solo busqué una manera de explicar por qué razón, digamos, algunas manifestaciones de algunos géneros plantean una relación tan paranoica con la realidad. Si me permiten, es muy evidente en la literatura policial contemporánea, ¿no? Una novela, les hago un ejemplo, que es una novela de un escritor salvadoreño que se llama Horacio Castellanos Moya, ¿no? Que la novela se titula Insensatez, 2000 y pico, 2004 más o menos. Es un escritor, narrador homodiegético, que trabaja en el informe REMI, que sería Recuperación de la Memoria Histórica. Es el informe que hizo el arzobispado de Ciudad de Guatemala después de las guerras civiles, ¿no? Buscando, digamos, la culpa de unas masacres. Se dieron muchas masacres en este contexto, ¿no? Entonces, este hombre revisa las cuartillas de los informes de los indígenas que habían sobrevivido a la masacre, empieza a verse rodeado de un complot contra él. Entonces es un poco un detective en el sentido de que busca entender si cómo es la amenaza que va a caer sobre él, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo lee los informes de personas que sí sufrieron el estado de excepción y el poder soberano del Estado de Guatemala en ese caso, ¿no? Entonces yo me planteé, ¿por qué esta persona de clase media que es salvadoreño y vive en Guatemala, muy autobiográfico del autor, que está trabajando en un arzobispado, en un contexto de relativa paz, digamos, por lo menos en su medio, en el medio que él frecuenta? Luego, en la realidad histórica, el arzobispo de Ciudad de Guatemala se llamaba Gerardi Conedera. El informe REMI se presentó el jueves y el domingo lo mataron. Quiero decir, o sea, no paz total. Pero ¿por qué él necesita
elucubraciones sobre el estado de excepción como posibilidad y los indígenas que relatan sus historias, en cambio, tienen una certeza del estado de excepción, ¿no? Porque para él, el autor, el narrador de la historia y protagonista, el estado de excepción es una posibilidad real, ¿sí? ¿No? Entonces la posibilidad de que el estado de excepción caiga sobre su cabeza tiene que cuestionarse o plantearse constantemente desde una mirada especulativa, o sea, decir, si esto es así, esto es así, esto es así, eso quiere decir que estoy en peligro. No sé si me explico. De ahí saqué la idea de que se podían trabajar paranoia y estado de excepción. El indígena, que es, ¿cómo puedo decir? Una categoría víctima, ontológicamente víctima del estado de excepción, no se preocupa por la posibilidad de que esto acontezca. Vive en la evidencia de que eso puede acontecer en cualquier momento. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Más una pregunta? Sí. Sí, bueno, yo tenía una pregunta y era que si tú crees que el hecho de que el archivo esté situado debajo de esa autopista sea como una metáfora de cómo las estructuras de poder circulan como por encima de este tipo de problemas, de los desaparecidos. Sí, lo veo. Podemos, digamos, tratar de leerlo desde dos perspectivas. O la estructura de poder, sí, ¿no? La modernidad también como elemento simbólico de la autopista, la velocidad. Sí, pero también podemos leerlo como el día a día de la gente. O sea que existe un día a día que uno va de una parte a otra de Buenos Aires porque tiene que trabajar, porque quiere entretenerse, pasar bien el tiempo, no sé, cualquier cosa uno quiere hacer. Y debajo, ¿no? Está, digamos, este archivo de la violencia social. Lo podemos leer desde los dos puntos de vista, podríamos volverlo, que no lo vamos a hacer, volver a leer el cuento buscando, digamos, una interpretación u otra, ¿no? Si esa autopista es representación simbólica del poder o representación simbólica lo digo de una forma moralista, la indiferencia, ¿ok? Y si existe esta lectura moralista en Mariana Enríquez, eso, o sea, en Un lugar soleado para gente sombría, el primer cuento, no me acuerdo cómo se titula, pero es bastante moralista, ¿no? Es un fantasma que vuelve a llamar a las puertas de los vecinos de un barrio marginal porque una noche nadie le abrió, le dio auxilio y él murió por una pandilla, no me acuerdo por qué murió. Me parece porque, digamos, lo acosaba una pandilla de medio narcos. ¿Ok? Entonces existe una posibilidad de lectura moralista de Mariana Enríquez, existe una posibilidad de lectura de la dimensión del poder o una lectura generalmente política, es decir, ¿no? de esa crítica a la indiferencia en cierto sentido. ¿Bien? Sí, Ok, gracias. Y son las 11:12 menos 20. ¿Vamos a echar un vistazo a Silva o quedamos en una ronda de preguntas? No, como han estado preguntando, yo creo que sí, un vistacillo rápido. Ok, entonces vamos a ver. María Fernanda Ampuero es una escritora ecuatoriana, nació en Guayaquil en 1976. Estuvo aquí. Ah, sí. Sí, le estuve entrevistando. Ah, qué bueno. Y hablaron de cuentos, de los cuentos. Sí, bueno, hablaba de su obra y... ¿Ustedes la conocieron? ¿No? No, porque era otro curso. Yo no sé si alguien vino. Sí, algunas alumnas sí estuvieron en lo de María Fernanda Ampuero. Sí. Bueno, entonces vamos a ver solo un cuento que, digamos, integra la colección Sacrificios Humanos de 2021 y que se titula Silva. Aquí está. Dice, mamá nunca había contado historias de terror. Contaba todo lo demás, contaba muchas historias, pero no historias de terror. Pero un día cuenta una historia. No, quiero leerles una cita importante aquí. Contaba muchas historias y le cuenta también la historia del primer trabajo que tuvo.
no es irrelevante, ¿eh? No callaba nunca sobre eso. Tal vez fue su primer y último trabajo pagado. La primera y última vez que el dinero llegaba a sus manos y se iba de sus manos. Y que te has ganado no, después tuvo billetes en las manos, pero eran distintos, eran de papá. ¿No? Este es un tema, digamos, muy actual en cierto sentido. La independencia económica de la mujer está planteando María Fernanda Ampuero. El que te has ganado pesa distinto, cruje más, se saca con fuerza de la cartera y se pone sobre los mostradores muy abierto, de cara, con una palmadita como la que se da en la cabeza a un niño que se ha portado bien. El comienzo del cuento nos plantea directamente en las primeras líneas, fíjense, ¿no? Ajá, estamos la última parte evidenciada en verde, que plantea una dependencia. Una mamá que le cuenta historia a una hija y entre estas historias, ¿no? Son historias de juventud, de chicos de barrio, de bailes y de una independencia económica. Entonces está planteando un tema, evidentemente. Sé que mamá conoció a papá disfrazada de soldadito, con botas altas y con gorrito con borla, porque ese día había desfilado para celebrar la patria. Y aquí, ¿no? Tenemos una relación entre patria y, ¿cómo decir? Presencia de un hombre, conocer a un hombre, vincularse con un hombre, con un sujeto masculino. Por fin me contó su historia una noche terrible, la noche de la perrita. Le cuenta la historia de la noche de la perrita porque, digamos, en esa noche también la perrita de la narradora se está muriendo. Y le cuenta una historia que empieza cuando se murió la perrita que tenía la mamá. No, que se había vuelto loca la perrita que tenía la mamá porque le habían muerto todos sus cachorritos. Entonces se va al campo en la casa de la abuela de la narradora, de la abuela de la mamá de la narradora, disculpen. La abuela que vive en un lugar aislado, un poco de novela de terror, ¿no? El lugar aislado es un topos de la literatura de terror, que pero es un campito, es un lugar agradable, ameno. Esa era su fortuna, tenía gallinas, algunas ovejas, la yegua y una vaca tan plácida, comelona y crédula como ella. Entonces tiene ella también unos recursos económicos. Tiene una independencia, ¿no? Por lo menos puede comer y alimentarse. Mamá se había asignado ciertas labores, iba a comprar el pescado que de tan fresco, venía dando coletazos en la malla por el camino. Ordeñaba la vaca y separaba la nata de la leche para que su abuela la batiera e hiciera mantequilla blanca. Daba de comer a los animales, recogía los huevos todavía calientes, etcétera, etcétera. Era un mundo autosuficiente, de mujeres independientes, un mundo sin miedo, un mundo feliz. Lo que quiere decir exactamente que mamá y su abuela eran autosuficientes, sin miedo, felices. El cuento La noche del avvenimiento de la perrita debió acabarse en ese momento. Mamá, su abuela y su perra viviendo un matriarcado alegre y descomplicado, sin corsé ninguno, rompiendo la madrugada negra como boca de lobo, sin electricidad, sin vecinos, con carcajadas salvajes por algún chiste sobre pedos, sobre sexos, sobre hombres estúpidos. Sí, el cuento tenía que terminarse entonces, pero mamá siguió. No, hasta este momento tenemos entonces una visión amena, alegre del campo, ¿no? Donde dos mujeres conviven de manera autosuficiente, como dice, y también sin reglamentaciones disciplinarias sobre el lenguaje y sobre el atuendo. No llevan corsé, entonces no tienen esa, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Esa restricción, ¿no? Y al mismo tiempo pueden
explorar un lenguaje que normalmente en sociedad no sería aconsejado para, digo, entre muchas comillas, señoritas. Entonces nos suena un poco, ¿no?, como anacronístico, pero ese es anacronismo que también tenemos que trabajar. Y la abuela le cuenta la historia de El que Silba. El que Silba es una persona que llega y puede llamarte con el nombre de una persona conocida, puede cantarte canciones de amor, etcétera, etcétera. Cuando llega el que silba, después de un silbido, le dice la abuela, no tienes que asomarte. Porque el que silba, ¿qué pasa? No se lo dice. La abuela no le responde a la mamá de la narradora. Solo le dice que llega el que silba y puede pasar algo. La abuela de mamá se puso seria y le rogó que si escuchaba un silbido no se asomara a la ventana por nada del mundo, que a veces las chicas se asoman por curiosas, por aburridas, por solas o por enamoradas. Y después, más adelante, ¿qué pasa si te asomas?, preguntó mamá. Cosas demasiado espantosas para contárselas a una niña, mamita. Prométame que no se va a asomar nunca, prométeme. Aquí también estamos en el inusual, ¿no? Porque este es el que silba, se plantea como un fantasma, pero no tiene ninguna apariencia de fantasma, ni de zombie, ni ningún dispositivo clásico de la literatura de terror. Y de hecho, la mamá de la narradora regresa a la ciudad, tiene que abandonar la casa del campo, se enamora con un chico, el chico, digamos, acompañándola por la noche a casa, le pide un beso y ella se lo niega porque tiene temor a la violencia del padre. Y entonces el chico se fue entre chillidos de llantas y rugidos de motor. Antes de irse, la llamó estrecha, cruel, inhumana. Entonces la ofende, con esa poética muy típica de María Fernanda Ampuero, ¿no?, que a mí me encanta. Esa madrugada, mamá escuchó un silbido debajo de su ventana, el silbido de su enamorado. Quería hacérsela difícil, hacerlo pagar su malcriadez, pero el chico silbó y mamá escuchó una guitarra de serenata y el muchacho cantando te quiero, te adoro, mi vida, se levantó, descorrió las cortinas y se asomó para gritarle que ella también, pero ahí no había nadie. ¿No? Y aquí se plantea, se insinúa la temática del terror a través de esa estética de lo inusual o de ese discurso de lo inusual. Tenemos para finalizar y darnos 10 minutos para la pregunta, una idea de quién es el que silba. Leyeron el cuento, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es el que silba? Yo digo, nadie quiere decir. Yo digo, pero díganme si están de acuerdo, sinceras y sinceros, que es el marido de la mamá. ¿Por qué? Porque cuando él muere, suelta un silbido al final. Sí, claro, por eso, pero también es el que silba. ¿Quién sería entonces? ¿Cómo se porta el marido de la mamá, el papá de la narradora en el cuento? Él está enfermo, postrado en la cama, no me acuerdo, en un hospital o no, en casa. Entonces la mamá cuida a ese marido, pero ¿cómo se porta? ¿Cómo se portó, se había portado y se porta con la mamá de la narradora? Dale, bien, mal, ¿no? ¿Qué quiere decir mal? ¿Fue infiel? ¿Fue estricto él sí? ¿Cómo le dice el chico cuando se va? Estrecho, fue estrecho, cruel, ¿no? ¿Sí? No le dio ninguna importancia, ¿sí? En un momento dice, no tenía fuerzas para, ¿saben? Como una investigadora italiana, Emanuela Iossa, llama la estética del disgusto ¿no?, en María Fernanda Ampuero. Y aquí dice, mamá aguantó y aguantó, incluso cuando cuidó a papá cuando el cáncer lo dejó hecho una piltrafa y no podía ni llegar al baño, lo cual quiere decir que la mamá tenía que limpiarlo, que es, digamos, un principio de cuidado, pero sí podía mandarle mensajes a la otra mujer y quién sabe, tal vez a otro hijo, otra hija, ¿no? Entonces, ¿quién es el que silba? No, sin, digamos, un rigor filológico, una impresión de lectoras. Es ese mal del que la abuela la cuidaba. ¿Y quién es ese Esa mal? representación en este cuento está asociada al hombre, a
a lo patriarcal. Perfecto, Las ¿no? encerraba. Claro, entonces es que el silbido es ¿cómo se dice? Cuando algo te llama de manera irresistible, ¿cómo puede ser? ¿No? Canto de sirenas, Un ¿no? canto de sireno que te llama y que finalmente, ¿qué es lo que interrumpe o que, digamos, termina? Termina la independencia de esta mujer, no solo en la casa de la abuelita, sino en general cuando tenía ese dinero con el que podía hacer lo que más le diera la gana. ¿No? Entonces aquí también con esa inusualidad, este inusual, se trabaja un poco el fantasma del patriarcado en cierto sentido y el disciplinamiento del cuerpo de la mujer, ¿sí? En una, digamos, reglamentación que podemos leer también como biopolítica. Yo creo que he acabado. Por lo tanto, si tienen más preguntas, si alguna curiosidad, aquí tenemos 5 minutos, ¿no? Sí, sí, justitos. No sé si Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta excelente charla que nos has dado, ¿no? Gracias. Tan iluminadora para leer muchos de los textos que se están publicando en estos días, ¿no? Así que muchísimas gracias por el aparato teórico también del comienzo y esa aplicación tan clara, ¿no? De manera que... Voy a dejar Mis- el PowerPoint en esta computadora si genial, quieren compartirlo. genial, sí, ¿Mm? muy bien, muy bien. Pues hasta la próxima, Andrea. Muchas Un gracias, gusto sí. tenerte aquí. Muchas gracias a todos.